Continuamos hoy, amigo oyente, el recorrido que estamos llevando a cabo por el libro de Levítico. En nuestro programa anterior citamos varios pasajes de algunas epístolas del Nuevo Testamento y dijimos que tales pasajes nos están hablando a nosotros hoy en día. Y concluimos diciendo que el Hijo de Dios, en cualquiera edad, es llamado a vivir en santidad. Veamos hoy algunas citas que instan a esta vida santa de la que hablamos. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. También en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 4, el mismo apóstol Pablo dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Luego el apóstol Pedro en su primera carta universal, capítulo 1, versículo 16, nos dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Es Dios quien nos está llamando a santidad, y debemos darle el énfasis debido a la santidad. Dios nos manda a ser santos. Ahora hay otra verdad que no deseamos que usted pierda de vista, amigo oyente, y es esta. Muchos dicen que si van a alcanzar a las multitudes, es necesario descender a su nivel de vida moral y vivir como ellas. Pues bien, ya ha habido individuos y grupos que trataron de hacer eso, y ¿sabe usted lo que les pasó? Nunca alcanzaron a las multitudes. Simplemente fueron absorbidos por esas mismas multitudes que pretendían alcanzar. Dios nos ha llamado a vivir en santidad, amigo oyente. Inglaterra dio por sobrenombre a los seguidores de Juan Wesley el apodo de gente santa. El hecho es que les pusieron el nombre de metodistas porque notaron que sus métodos eran diferentes a los métodos del mundo. Dios dice: yo soy Jehová. Ahora alguien dirá: bueno, yo no soy cristiano y todo esto no me interesa en lo más mínimo. Permítame decirle, amigo oyente, que Dios está aquí declarando su soberanía. Si usted puede crear su propio universo, entonces usted puede mandar. Pero, amigo oyente, fue Dios quien creó este universo, y Él es quien lo está mandando. Y Él dice: yo soy vuestro Dios. Él es un Dios reconciliador. Él conoce nuestra condición, y aún así nos ama. Amigo oyente, si usted se ha reconciliado con Dios, su deseo será agradarle. El Hijo de Dios puede ser llenado del Espíritu Santo para que no cometa estos pecados de la carne, sino para que produzca el fruto del Espíritu. Y pasamos ahora al siguiente aspecto en consideración en este capítulo 18 de Levítico. Este aspecto es la prohibición de las relaciones sexuales con parientes. Leamos el versículo 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. La declaración general que se hace aquí es que ninguna persona debe tener relaciones sexuales con un pariente cercano. Toda esta sección amplifica el séptimo mandamiento. Esto se refiere a cualquier persona que tenga consanguinidad con otra persona. Continúa ahora el desarrollo de este tema. Notemos que Dios es específico. Y la razón que Él da es: yo, Jehová. Leamos ahora los versículos 7 y 8 de este capítulo 18 de Levítico. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Esta es una amonestación contra el odioso y terrible pecado de incesto. Sin embargo, encontramos que también hubo un problema con este pecado en la iglesia de los Corintios. El apóstol Pablo lo condenó con gran firmeza en su primera carta a esta iglesia, capítulo 5, versículo 1, donde dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Estas son las cosas que se comentan y que aparecen en los periódicos sensacionalistas de hoy en día, ¿verdad? Bueno, Dios también habla en cuanto a ellas, y lo hace en una manera muy clara. Así que no me diga que las cosas son diferentes hoy en día. Dios ha indicado exactamente lo que es el pecado. Y nadie se puede equivocar en cuanto a esto, amigo oyente. Continuemos ahora con el versículo 9 de Levítico capítulo 18.
La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. Este tema sigue desarrollándose en los próximos versículos y no los vamos a leer todos. Las relaciones humanas que se establecen por sangre o por medio del matrimonio son tratadas específicamente en esta sección. Los parientes cercanos vivían juntos en una situación doméstica que se prestaba para el adulterio. Pero Dios levantó estas barreras para prevenir esto. En Egipto se acostumbraba a practicar estos pecados, especialmente aquellos que se mencionan en el versículo 9. Aún en la corte real, tanto los faraones como los Ptolomeos practicaron el matrimonio entre parientes cercanos. En el principio no había ley en cuanto a esto. Caín y Set, los hijos de Adán y Eva, tuvieron que casarse con sus propias hermanas. También sabemos que Abraham se casó con su media hermana. La ley se da ahora para impedir esta práctica. Pasemos ahora al versículo 16 de Levítico 18. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. Hay una excepción a este versículo, y ésta se encuentra en la ley del pariente redentor que se explica en Deuteronomio, capítulo 25, versículos 5 al 10, y vamos a leer esta porción. Cuando hermanos habitaren juntos, y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella, y la tomará por mujer, y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Volviendo ahora al capítulo 18 de Levítico, llegamos al tercer aspecto, que es la prohibición de varios pecados sexuales. Leamos los versículos 17 y 18. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana, para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Esta relación no es por sangre, sino por matrimonio. Debido a la relación cercana entre la esposa y su hermana o su hija, cualquier matrimonio se prohíbe. Evidentemente, estos dos versículos se refieren al hecho de tener dos esposas al mismo tiempo. Pero son casos de incesto en vez de bigamia. Para su mejor comprensión, quisiera leer estos versículos en la versión llamada la Biblia de Jerusalén. Escuche usted. No descubrirás la desnudez de una mujer y la de su hija, ni tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez. Son tu propia carne, sería incesto. No tomarás a una mujer juntamente con su hermana, haciéndola rival de ella y descubriendo su desnudez mientras viva la primera. Este fue el problema que afrontó Jacob al tener dos hermanas como esposas, Lea y Raquel. La historia de esta familia no es la más feliz. Recuerde, sin embargo, que esto ocurrió antes que Dios diera los 10 mandamientos. Leamos ahora el versículo 19 de este capítulo 18 de Levítico. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Las relaciones maritales entre esposo y esposa eran prohibidas durante ciertos días. La mente sensual debe someterse a la ley de Dios. Ahora leamos el versículo 20 de Levítico capítulo 18, que dice, Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Créanos, amigo oyente, que Dios en estos versículos ha estado construyendo baluartes para proteger el hogar de las prácticas licenciosas de los paganos en derredor. La familia en la tierra debe reflejar la familia en el cielo. Este es el pensamiento que expresa el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 15, donde dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra.
La pureza de vida debía ser el símbolo de la familia de Dios. Había un lugar santo en el tabernáculo para la adoración, y asimismo el hogar tenía que ser un lugar santo en la nación para el diario vivir. El Nuevo Testamento también habla muchísimo en cuanto a esto, y no sería malo leer el capítulo 7 de la primera carta de Pablo a los Corintios con respecto al vivir diario de la familia cristiana. Y llegamos ahora al cuarto aspecto que vamos a considerar en nuestro estudio de este capítulo 18 de Levítico: la prohibición de ofrecer los hijos en sacrificio a Moloc. Leamos el versículo 21. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. Este versículo puede parecer algo impropio aquí en este capítulo, pero la adoración pagana de Moloc estaba íntimamente relacionada con las impurezas sexuales. En su adoración, la imagen de Moloc era calentada al rojo por el fuego, y los cuerpos de los niños que se le ofrecían eran colocados en sus humeantes brazos. Es difícil imaginarnos el horror de todo esto. Hay quienes creen que tal cosa nunca podría haber pasado. Sin embargo, hay otros pasajes de las Escrituras que hacen referencias a esta misma práctica. Por ejemplo, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 31, leemos: Los sabeos hicieron a Nibás y a Tartac, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelec y a Anamelec, dioses de Sepharvaim. Y en Jeremías, capítulo 7, versículo 31, dice: Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Esta práctica terrible profanaba el santo nombre de Dios, como lo veremos en el capítulo 20 de Levítico, versículo 3, y el castigo que Dios fijaba para quien ejercía esta práctica era la misma muerte. Leamos pues este pasaje. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. La brutalidad monstruosa de este rito pagano era una horrible profanación del nombre del verdadero Dios, especialmente teniendo en cuenta que el amor de Dios por los niños es tan evidente en todas las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Recordemos que el Señor Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y llegamos ahora al quinto aspecto en nuestro estudio de este capítulo 18 de Levítico, que es la prohibición de la perversión del sexo. Leamos el versículo 22 de Levítico capítulo 18. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, contaba que en el centro de la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, en los Estados Unidos, una iglesia celebró una vez un baile para homosexuales. Asistieron a ese baile más de 700 personas. Fue tan repugnante que un periodista de mucha experiencia y acostumbrado a todo, que asistió para informar sobre el baile, tuvo que abandonarlo. Sin embargo, una iglesia que se creía cristiana fue la que sirvió como anfitriona de tal depravación. Amigo oyente, Dios condena estos actos. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 1 versículos 24 al 28 dice: Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La depravación que se menciona aquí es muy común hoy en día en las grandes ciudades como Nueva York, Londres, São Paulo o Buenos Aires y otras. Y todas son como Sodoma y Gomorra. Siento ganas de llorar cuando veo la dirección que está siguiendo mi propio país. Claro que amo a mi país porque es la tierra de mi nacimiento,
Pero no me gusta ver estos hombres sucios, inmorales e inmundos trayéndonos a todos al juicio nacional. Amigo oyente, créame que el juicio de Dios ya está sobre nosotros hoy en día. No podemos tener paz en el extranjero y tampoco podemos lograr la paz interna. ¿Por qué? Porque, como dijo Isaías, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Leamos ahora el versículo 23 de este capítulo 18 de Levítico. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Esto de veras es atroz. Esto era practicado en los cultos de la fertilidad y en la adoración de la naturaleza. El libertinaje extremo, amigo oyente, siempre está relacionado con la idolatría más vil. Y si usted cree que esto no se practica hoy en día, pues debe hablar con el jefe de la policía de cualquiera de nuestras ciudades, y estamos seguros que él puede informarle sobre este tipo de casos. Todo esto, amigo oyente, es condenado por Dios. Es pecado vil y sucio delante de Dios. Y llegamos ahora al último aspecto que vamos a considerar en nuestro estudio de este capítulo 18 de Levítico. Las naciones en Palestina expulsadas de su tierra por cometer estos pecados. Leamos los versículos 24 y 25. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Las naciones que vivían en Palestina fueron expulsadas porque cometieron estos pecados tan abominables y atroces. Muchos predicadores de buen corazón, pero escasos en conocimiento hoy en día, lloran porque Dios expulsó a los cananeos. Pero aquí está el motivo por el cual Dios les expulsó. Dios no pudo tolerar lo que ocurría. La tierra de los cananeos era devorada por enfermedades venéreas. ¿Por qué piensa usted que Dios mandó que no debieran tomar ni aun un lingote de oro, ni tocar una vestidura en la ciudad de Jericó? Pues porque eran culpables de los pecados más viles y maquinables. ¿No cree que Dios los expulsó por un buen motivo? Después de todo, si el arrendatario no paga el alquiler, lo pueden expulsar. Y amigo oyente, sucede que Dios es el dueño de esa tierra. Así es como usted y yo nos estamos comportando en esta tierra. La tierra es de Dios, y nosotros solo la tenemos en arriendo. Es el negocio de Él, y no sería malo que nosotros hiciéramos nuestro el negocio de Él, porque su negocio es el que prevalecerá. Leamos ahora los versículos 26 hasta el 30 de Levítico capítulo 18. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó la nación que la habitó antes de vosotros. Pues de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová vuestro Dios. Dios da una amonestación doble a los israelitas, que si persiguen un ejemplo similar al ejemplo de aquellos que les precedieron en la tierra prometida, el mismo juicio, si no uno peor, caería sobre ellos. La tierra de Dios, amigo oyente, debe ser santa. Y esta amonestación es para nosotros también. El fin que Dios tiene para este planeta es que su justicia cubra la tierra. Y así, amigo oyente, llegamos al final de nuestro estudio de este capítulo 18 de Levítico. En nuestro próximo programa comenzaremos, Dios mediante, con el capítulo 19 y confiamos que usted nos acompañe. Será pues, hasta entonces, que el Señor le bendiga, es nuestra más ferviente oración.